look through the view of a biblical worldview. Entonces es bueno que empieces igual a ver tus notas de los días anteriores, igual también tu diario de las semanas anteriores, y entonces empieces a ver de qué forma se puede integrar esta clase con todo lo que hemos hecho. So if we already had a biblical worldview, we wouldn't have to talk about walking with the poor and that the poor have resources that we don't see. Si nosotros ya tuviéramos una cosmovisión bíblica o nos manejáramos en esa cosmovisión bíblica, no tendríamos que hablar, por ejemplo, del valor del individuo o cómo podemos ayudar al pobre, serían cosas que ya sabríamos. Because we would know, biblically, we all have resources that we don't see. Bíblicamente nosotros tendríamos ese conocimiento de que toda la gente tiene recursos que nos necesitamos nosotros. And that resources don't come just in the physical. Y que esos recursos no siempre vienen del área física. You might see later on in the course a video clip, or if you want to look at it now, it's called The Boy Who Harnessed the Wind. Y no sé si lo vamos a ver más adelante o lo pueden estar viendo ustedes. Hay un documental que se llama El chico que domó al viento. Netflix. And it's about a young boy in Africa who was trying to see how could they make sure and have water in a time of drought. Es una historia de un chico que está en África y él está pensando cómo es que ellos pueden obtener agua en esta sequía que se está dando en África. And he remembered seeing pictures of windmills, but didn't have any resources to build them. Y él se acordaba y tenía estas imágenes de molinos de viento y decía, bueno, sí me gustaría, pero no tengo los recursos para hacerlo. So he went and built it out of anything he could find around, bicycle parts and different things in the video that you see that he builds this and it ends up watering all the fields, so they end up having the food they need. Y entonces este chico se dedica a buscar partes de bicicletas, basura y todo lo que encuentra para construir un molino, y de hecho puede traer agua a su localidad y pueden regar los campos, y entonces no se quedan sin comida. So it's just a good reminder that we all have capacity and we all have potential. Y esta película es un buen recordatorio de cómo todos tenemos potencial y capacidades para hacer lo que tenemos que hacer. Whether we've been educated in formal education, that's in quotation marks, or not. Aún si tuviste una alta educación o buena educación, And that when we can tap into how God created us and tap into the creativity that God gives us, there's almost nothing we can't do, right? aún si tuviste esa educación o no, aún así tú puedes buscar en lo que Dios te ha dado y qué capacidades te ha dado para lograr lo que te está llamando a hacer. But a lot of times, because of our thinking, when we hear of somebody that has done something like that, we say, that is just amazing. You know, like, this is just amazing, because we don't think that all of us have capacity and all of us have potential. Y a veces nos pasa que vemos a alguien más haciendo algo y dices, wow, eso que está haciendo esa persona es asombroso. Pero simplemente te empiezas a dar cuenta que tal vez tú no tienes la capacidad de hacer algo tan asombroso cuando lo tienes. And so we have to change our thinking, and instead of saying, wow, it's not here, but look at what is here. What is here that I'm not seeing? Y tal vez tú piensas, bueno, ok, a lo mejor no tengo eso, pero ¿qué tengo yo? ¿Qué capacidades tengo yo? So when you start looking at how to do assessments, years and years ago, when we would do assessment, we would look at what is needed in a place. Y hace muchos años, cuando intentábamos hacer evaluaciones, llegábamos y hacíamos esta evaluación y decíamos, bueno, ¿qué necesita este lugar? And now, more over like the last 25 years or so, we started talking about what are the assets a place has, rather than what are the needs a place has. Y ahora cuando vamos y hacemos evaluaciones, no estamos pensando, bueno, ¿qué le falta a este lugar? O de qué carecen, sino qué recursos tienen ellos. Because when we can see what assets they have, it works on what can we do together rather than what can I do for this person, and it helps protect us from paternalism. Which, did you guys talk about that week one? Yes or no? Abby says no, and Susie says yes. So Define the word.
Oh, okay. Está preguntando si hablamos la semana pasada del paternalismo. Okay, normally when we talk about paternalism, it's doing something for someone who can actually do something for themselves. Por ejemplo, cuando vamos a hacerle evaluación, tenemos que buscar los recursos que ellos tienen para no caer en el paternalismo. El paternalismo es cuando tú llegas y le otorgas a la gente todo, tratas de cubrir sus necesidades, pero no los estás involucrando a ellos en el proceso. It can also be giving to someone who actually can raise it for themselves. Puede ser también aplicado a alguien que le das todo porque por él mismo no lo puede obtener. Aunque él pueda hacerlo, tú se lo estás dando. But it often comes with the attitude that I know and you don't, so you have to listen to me. Y tiene mucho que ver con esta actitud de que, bueno, yo sí sé lo que necesitas o tengo lo que necesitas, entonces te... I think, do they do a paternalism study later? Okay, do you do the Great Omission or anything like that? Okay, Yeah. so there's a really good book that's very quick reading called The Great Omission by Steve Saint. Hay un muy buen libro que es rápido de leer que se llama en español La Gran Omisión. Okay, the story, Steve Saint, you may know you may have heard of Jim Elliot and Nate Saint. They were missionaries and they were killed in the Amazon. Uno de los autores del libro, junto con otros misioneros, fueron asesinados en el Amazonas This was in the 50s. en los And then- años 50. Steve Saint's aunt went in afterwards. The tribe were, they were all cannibals and they killed them. And his wife went in after his sister went in after they were killed. And she ends up leading the tribe to the Lord and lives with them until she dies. Y la historia de Steve es que él se va al Amazonas con un grupo de misioneros que van y empiezan a trabajar con personas de la región, pero son asesinados por ellos. Entonces después su hermana llega a ver lo que ocurrió y ella de hecho se queda en esa comunidad y lleva a toda la comunidad a los pies de Cristo. Actually, a movie on that on Amazon. It's really good. What's it called? Está la película de ellos I watched it. en In Amazon the Spirit. Prime. In the Spirit, yeah. Oh, the End of the Spirit? Okay. Se llama El Final del Espíritu. So anyway, during that time period, Steve was baptized by the man who killed his father. Y en ese tiempo Steve fue bautizado por las personas que habían asesinado a su padre. So he grew up with the village and then left. And when his aunt died, the village called him and said, you need to come back to the village. Y él creció, sí, creció en esta comunidad, en este pueblito, y después de un tiempo él salió, pero después su tía le marcó, después de mucho tiempo, le dijo, tienes que volver a esta comunidad, y él regresa. And he asked them why, Y él les pregunta, ¿por qué? and they said for protection. Y ellos dicen, es por protección. And he thought that they needed protection from the big oil companies that were trying to take over the Amazon. Y entonces él pensó automáticamente, ok, esta comunidad necesita protección porque vienen personas que quieren sacar aceite o petróleo del Amazonas, entonces yo necesito ayudarles con eso. But they said there's 3 areas we need help in. Pero ellos le dijeron a él, hay 3 áreas donde te necesitamos. One, we need help to know how to treat our own people medically. Y le dijeron a él, necesitamos ayuda para saber cómo tratar a nuestros enfermos. 2, we need our young people to know God's way. Necesitamos que nos ayudes con nuestros jóvenes para mostrarles los caminos de Dios. Because even though that older generation came to the Lord, the next generation got sidetracked. Porque aunque esa generación, la primera generación, había llegado a conocer al Señor, los jóvenes estaban alejándose de Él. But he said 3, and he said this is the hardest one to share. 3, we need help from the Western Church. Y dijo, y el número We need 3, protection from the Western Church. y esto es como el punto más como importante, y es que necesitamos ayuda que nos protejas de la iglesia que viene del mundo occidental. And he asked them to explain. Y él dijo, bueno, a ver, explícame más. And what he said was, when this was such a big story amongst the church when all these guys got murdered and then the whole village comes to the Lord afterwards. Y esta historia de que los 3 chicos fueron al Amazonas y murieron ahí, se sonó en muchas iglesias cristianas. That churches started going down there to offer help.
Y obviamente las iglesias empezaron a querer mandar ayuda y recursos, but when they saw that they weren't clothed very much and they slept in hammocks and they had thatched roofs, instead of seeing what they do have, they saw what they didn't have. y cuando empieza a llegar la iglesia de afuera y empieza a ver que ellos duermen en hamacas, no tienen ropa, sus techos son de paja, entonces ellos dicen, bueno, es que no tienen nada, ¿no? Eso es lo que piensa la iglesia por fuera. So they first brought cement blocks and built a church out of cement blocks instead of a thatched roof. Y entonces empieza la iglesia a traer concreto y a traer equipo de construcción y empiezan a construir la iglesia de concreto totalmente, no como lo hacían ellos. But the people read that to say, our church wasn't good enough for God and we don't have concrete, so we can't build a church anymore. Y entonces la gente, la comunidad pensó como, oh, ok, es que estos son los materiales que se utilizan para la casa de Dios y la nuestra estaba mal, entonces ya no vamos a poder construir más porque nosotros no tenemos concreto. And then they started having seminars, and everyone that would attend, they would give them rice and sugar. Y después tenían seminarios en esa iglesia y cada persona que llegaba le daban arroz y azúcar. And the people read that, well, we can't lead people to the Lord anymore because we can't give seminars because we can't give them rice and sugar. Y la gente automáticamente pensó, bueno, nosotros no podemos hacer seminarios porque no podemos darles arroz con azúcar. And then they started building schools for them, and they built more schools than they built churches, so the younger generation read that as the schools are important, but the church is not. Y entonces dejaron la iglesia un poquito de al lado y empezaron a hacer escuelas y los jóvenes automáticamente pensaron, bueno, es importante entonces ir a la escuela, pero ya no es tan importante ir a la iglesia. Now, the point of him sharing this, and that's why it's called the Great Omission, is that the church didn't set out to be paternalistic and set out to feel like they knew more than the village. Y entonces lo que él quiere compartir en este libro, La Gran Omisión, es cómo a veces la iglesia toma este rol del paternalismo que no le toca, pero a veces lo hacemos sin querer y entonces empezamos a dar cosas que creemos que para. But even though the church was on that road to development, which you did do on the first week, right? Road to development. Okay. So the church was on the road to development, but when the Western church came in, they didn't see where on the road they were. Y lo que pasó es que, bueno, esta familia que estaba con ellos estaban yendo como en esta fase del desarrollo y estaban ahí en la fase del desarrollo, pero de repente llega la iglesia como en un momento y no se da cuenta qué está pasando en esa curva, entonces ella simplemente llega y da los recursos. So instead of augmenting the community with where they were at and the assets they had, they brought in their own understanding of what they thought they needed. Y entonces simplemente esta iglesia occidental, en lugar de llegar y preguntarle a la gente que vive ahí, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué necesitan? ¿En qué punto de desarrollo están? Simplemente llega y empieza a traer todos estos recursos sin tomar en cuenta eso. And it stopped the movement forward of the churches, of the community's development. Y entonces frena las fases del desarrollo donde está la iglesia, se detiene. So if we draw our road to development, Entonces, si tenemos un poco como lo que escribió Susi de la gráfica de desarrollo como un camino. okay, so what I said is when we go into a community, we look at the assets of the community and where the community's at, and then we augment what they're doing. Normalmente cuando llegamos a una comunidad vemos lo que está pasando, sus recursos y entonces tratamos de como que filtrarnos y seguir con lo que ellos están haciendo. But when we say, I know better than you and I'm not looking at your assets, I'm looking at what I think you need, what it does is it takes the community somewhere else. Pero cuando tú llegas sin fijarte en los recursos o en lo que está ocurriendo, simplemente llegas y estableces lo que tú piensas, la curva se empieza a dirigir hacia otro lado. And what we don't understand sometimes is if we think somebody knows more than us, Y lo this que, is something for all of us, right? We all think someone knows more than us. We're gonna get passive and we're gonna just let them do what we think they need to do. y lo que pasa normalmente, y hasta nos puede pasar a nosotros, es que si tú tienes la imagen de alguien que sabe más que tú, y normalmente así es, que crees que alguien sabe más que tú, y te dice qué hacer, pues obviamente a lo mejor tú te pones pasivo y dices, bueno, que haga lo que tenga que hacer. And it can take us a long while to get out of this and get back on track where we're supposed to be going. Pero eso nos puede desviar de lo que estábamos
haciendo y nos puede tardar mucho tiempo en volver a esa línea de desarrollo. So what we don't want to do in a community, if we look only at the needs and we think we're fulfilling the needs, it will cause a community to be dependent on us. Entonces lo que no queremos hacer es llegar a una comunidad, ver lo que según nosotros les falta y dar todo esto y hacerlos pasivos en el punto que ellos dependan de nosotros. And what we're looking for is for the community to be dependent on God, not on us. Porque lo que queremos es que la comunidad se haga dependiente de Dios y no de nosotros. So I told you yesterday that the most important role of the community development worker or the transformation worker, whatever you want to call yourself, that most important role is intercession. Y yo ayer les decía, el rol más importante de la persona que está dirigiendo el desarrollo, llámalo líder o el nombre que tú le quieras otorgar a esa persona, es el rol del intercesor. But if I can walk with someone until they know the Lord and help them hear the Lord, then they can take it from there. Porque si yo puedo llevar a alguien a que vaya a los pies de Cristo y ore y aprenda a escucharlo a Él, entonces Él solito ya puede seguir en esa línea. So no matter what I'm doing in the community, I always have my understanding. God, what do you want to do here? How do you want to make sure that it goes back to you? Y siempre estoy pensando, Señor, ¿cómo puedo hacer o qué debo de hacer para que las personas siempre vuelvan a ti? And the diagram I drew yesterday where we're all either going towards God or away from God, you have to keep that. Where is this person on this, how can whatever I'm doing lead them more to you, not away from you? Y recuerdan este diagrama que hicimos lineal y tenemos que pensar, bueno, en qué punto está esa persona y cómo puedo siempre que tenga la oportunidad yo de llevarlo a tus pies y balancear este diagrama. So when I go into a community, especially if I'm staying there long, I don't want to bring things with me. Por ejemplo, cuando yo sé que voy a ir a una comunidad, sobre todo si voy a quedarme un largo tiempo ahí, normalmente yo no llevo cosas conmigo. Now, let me just give a kind of parenthesis. It's going to be a long parenthesis, but parenthesis here. Voy a hacer un paréntesis un poco largo, pero lo voy a hacer. Susie, you can chime in whenever you want to. But actually, the others of you can chime in too. I'm looking at her though. There is a time, and I don't know if you talked about this or not, but when there is a place when you go into the community to do what the community expects. And I'm saying that because with Homes of Hope, that's what they're doing. They're going into the Por community ejemplo, to cuando build, tú entras a una comunidad, hay momentos donde la gente va a esperar algo de ti. Por ejemplo, Casas de Esperanza, si va alguien de Casas de Esperanza, va a esperar algo de ti. And there is a place, rightly used, to bring a gift because the Bible says that a gift changes the heart of a king. Y hay momentos en donde sí puedes tú llegar con regalos, porque incluso la Biblia habla de que entrar con regalos te abre puertas. What we don't want to do is we don't want to be consistently bringing to the same community so that they sit back and just wait for the next gift to come. Lo que no queremos es que les estemos dando tantos regalos que llegue un punto que la comunidad diga, bueno, pues voy a esperarme a ver ahora qué me traen, y ellos ya se vuelven pasivos. Because it causes them to get dependent on the outside instead of seeing what are the resources within. Porque automáticamente su mente va a ser de, bueno, voy a esperar a ver ahora qué me traen, en lugar de decir, bueno, vamos a juntos ver cuáles son nuestros recursos o qué podemos dar nosotros. So when I go long term into a community, I'm looking at not bringing stuff in, but what are the resources that are not easily seen? Y simplemente cuando voy a un lugar me gusta no llevar cosas conmigo, sino yo estando ahí, cuáles son los recursos que yo puedo ver. And more importantly, who are the resources? Who are the leaders that are quick to listen, that can introduce the community or walk with you in whatever you're trying to do in that community? Y lo más importante es quiénes son tus recursos, quiénes son las personas que son rápidos para escuchar, que pueden conectarte con otras personas, que están atentos de lo que estás haciendo. So, in one of the communities that we worked in, it was this was in the 90s, late 90s. It was in West Africa in Benin. Y hubo una vez un lugar donde fuimos que estaba al oeste de África, en Benín.
Benin. Benin. So at the time, the average earning was $50 a year, not a month, not a day, a year. En ese momento, lo que ganaba una persona al año era equivalente a $50. And so at that time, it was the poorest nation in Africa. En ese momento era la nación más pobre de África. And we were asked to go in a community and work developmentally. Y nos pidieron que fuéramos a trabajar con esta comunidad en desarrollo. Now, when you start to look at what are the assets of a community, if you look at what are the needs in a community that has almost nothing, you'll think that they need everything. Y por ejemplo, si tú vas a esta comunidad que es llamada de las más pobres, automáticamente al llegar ahí dices, bueno, ¿cuáles son los recursos? No veo nada, pues entonces probablemente puedas pensar, no tienen nada que hacer. But because we all have potential and we all have capacity, Pero como todos tenemos potencial y capacidades, we have to see what are the resources that are already here. tenemos que pensar cuáles son los recursos que ya están aquí. And often they're in the people that you're working with. Normalmente los vas a encontrar en las personas con las que estás trabajando. So in that community, they asked us to come and teach in healthcare, and that's a different story I'll get there later. Y sí llegamos porque nos habían pedido cómo enseñarles cuidados como medicina, pero esa es una historia que les voy a contar más adelante. So I can bring knowledge and training and my time and my friendship. I can do that freely. Yo podía traerles a ellos mi amistad, podía traerles mi tiempo, mi conocimiento, y eso lo podía hacer con libertad y gratuitamente. But of course, every now and then people will come and can you give us this or can you give us that? Or just ask just because we're the foreigners, right? Y la gente simplemente llegaba y nos pedía cosas, oye, me das esto, me das el otro, porque el hecho de que venimos de fuera. And unless it was an emergency, like which we did have, like someone falls off their motorcycle or gets hit by a car, and then you're not thinking developmental, you're thinking relief. Remember, issues of relief are life and death, right? Entonces, a menos de que fuera un tema de que habían atropellado a alguien, se había caído de la moto, temas en crisis, como lo vimos, ¿no? Que esos temas se tienen que tratar al momento, porque normalmente son de vida o muerte. Nobody's going to get dependent in issues of life or death. Cuando es una situación de vida o muerte, obviamente tienes que reaccionar, porque en ese momento no puedes demostrar desarrollo. Remember, that time period is only up to 48 hours, maybe 72 if it's like still an earthquake, right? So you're not dealing with years, you're dealing with hours. El ejemplo es en un terremoto, no te vas a esperar medio año para ir, tienes que actuar rápido, a lo máximo 72 horas para estar ahí, para ayudar a las personas. So you're always asking the Lord, who and what are the resources in this community that I need to see? Y entonces, exceptuando esos momentos que sí les dábamos cosas que nos pedían, normalmente siempre íbamos con Dios, ¿qué recursos ya están aquí, Señor? Tú sabes cuáles son. And I'm asking the community the same question. Y yo le preguntaba a la comunidad lo mismo. What do you see as your resources? ¿Cuáles crees tú que sean tus recursos? Who are your resources? ¿Quiénes son tus recursos? Okay. But helping them define resources is not just material things. Y enseñarles a encontrar recursos no solamente se va a referir a lo material. Now, remember I told you my biggest goal is to help them hear God. Recuerden, nuestra mayor meta, o mi mayor meta en ese momento, era que ellos puedan escuchar a Dios. And through the time period we were there, that's actually what happened. But I won't go through that because it's going to make the story too long. Y sí logramos ese punto, que ellos pudieran conocer a Dios, pero no me voy a meter mucho en ese tema. But fast forward 3 years later, Pero para hacerlo rápido, unos 3 años después, when evaluation was being done on that community, cuando se hizo una evaluación en esa comunidad, one of the parts of our mission was trying to thank my husband and I for what we did in the community 3 years ago. y una de las cosas que íbamos a hacer es que se le iba a dar las gracias a mi esposo por el trabajo que habíamos hecho. And specifically, they brought up this area of what was called the grain bank. Y sobre todo se estaba dirigiendo en esta zona que se llamaba, ¿what was it called? A grain bank, where they Como un granero, everybody would give part of their harvest and save it. For when donde it wasn't toda la harvested. gente iba y guardaba un poquito de lo que le había quedado de su cosecha y ahí lo guardaban. Now, one of the issues that we were dealing with when we were there was it had the highest level of malnutrition and the highest death rate in the area.
Y una de las cosas con las que más batallábamos en ese momento era con la malnutrición en esa área. But we said, Eric and I, we never talked to them about a grain bank. Pero nosotros, las que habíamos estado ahí, nunca les habíamos hablado de poner un granero. We taught them to hear the Lord. Nosotros les habíamos enseñado a escuchar a Dios. When they went to the Lord about how to answer their problem, that was what the Lord told them to do, not us. Y cuando ellos fueron con el Señor y les dijo, Señor, no sabemos cómo solucionar esto, Dios les dijo, hagan un granero. Okay? God can give us everything we need if we're listening, right? Dios puede darnos todo lo que necesitamos si estamos atentos a su voz. And if we don't know how to do what He's saying, He'll bring the people around along to help us do it. Y si nosotros no podemos hacerlo en nuestras fuerzas, entonces Él sí puede traer a la gente que puede ayudarnos. But when that happens, you're developing the people and the community together to hear God. Pero mientras esto está ocurriendo, hay que desarrollar a las personas en la comunidad a escuchar a Dios. But the presupposition of that, the underlying assumption is that we all have capacity, we're all created for relationship, and we can all hear God. Pero y lo que le estás dando, aparte de lo que le estás enseñando, como por detrás de ese mensaje, lo que le estás diciendo es que Dios te puede escuchar y Él puede cubrir tus necesidades. Okay, so that once we know what we're listening to, we can all hear, right? Y mientras todos estemos atentos a lo que está diciendo Dios, podemos escuchar lo que está pasando. Okay, now that brings us back into where we were just a little bit yesterday when I talked about from Genesis 1, we said God had a relationship and He created us for relationship. Y ahora me voy a regresar al punto donde nos quedamos ayer, donde decíamos que Dios es un comunicador y el hombre también es comunicador. And remember, those relationships are us with God, us with ourselves, us with each other, and us with creation. Y tenemos relaciones, y esas relaciones que tenemos son nuestra relación con Dios, nuestra relación con otros, nuestra relación con nosotros mismos y con la creación. Okay, Genesis 1, Genesis 2, that's completely intact. Génesis 1 y Génesis 2, eso está intacto. But Genesis 3, we have the fall. Pero en Génesis 3 tenemos la caída. And the question that was brought is, did God really say? Y entonces tenemos la pregunta que dice, ¿Dios realmente dijo? So it brings doubt into what did God say, hearing God. Y entonces desde ese momento viene como un conflicto en el escuchar a Dios. It brings doubt into our relationship with God. Viene abajo nuestra relación con Dios también. Does God really have our best in mind, or maybe the enemy is right? ¿Dios realmente cree o tiene los mejores planes para nosotros o tal vez el enemigo tenía razón? And unfortunately for the rest of civilization, Adam and Eve made the wrong choice. Y de ahí en We adelante, wouldn't even be here. todas las civilizaciones pues hemos cometido errores, ¿no? A partir de ahí. So in Jesus we see the restoration of relationships, and that's really important for us. Pero en Jesús vemos la restauración de todas las relaciones y este es un punto muy importante. Because when we talk about what it means for development, and when we talk about what it means to see transformation and development starting with me, it starts with that restoration of relationship. Porque cuando vemos nuestras relaciones conforme a Dios y buscamos esta restauración de las relaciones, So even as Pastor Steve shared this morning about what is your love life with Jesus like, es como lo que dijo he el didn't ask that pastor question. I'm summarizing what he said. Estoy haciendo un resumen de lo que In él my habló. words. ¿Cómo sabes o cómo está tu amor con Dios? But he was talking about, do we still have our first love? Lo que él se refería es, todavía tenemos ese primer amor. And is that relationship growing, or has that relationship become dry? Y esa relación está creciendo constantemente o esa relación se está secando. Because everything, whether you stay in this ministry or you go somewhere else, or you work in the seven spheres, whatever you do, everything depends on that relationship with God. Pero sin importar en dónde te dediques a estar, ya sea en desarrollo o en cualquiera de las 7 esferas que te estés desarrollando, esta es la pregunta más importante. And when we live out of that relationship, then we can do the other relationships as well. Porque cuando vivimos de mantener esta relación
como el primer amor, entonces todas las demás relaciones van a empezar a funcionar But correctamente. if we, again, don't understand the Genesis 1 concept of who God created us to be, Pero si no tenemos un entendimiento completo de Génesis 1, quién Dios nos creó, instead of looking at ourselves or our neighbor or the community with what possibilities are there, we look at them with what needs are there. y vemos a las comunidades como cuál es el potencial o las posibilidades que se pueden dar aquí, en lugar de ver cuáles son las necesidades. Often if I'm speaking to a DTS group and, especially in DTS, maybe they've never lived in a room of 5 other people, or 10 other people. Normalmente cuando how doy many clases people en la EDE, te pregunto y casi ninguna persona ha vivido en otro cuarto con más de 5 personas. We all have different personalities and we all clean in different ways and we all come from different cultures. Pero claro que todos tenemos diferentes personalidades y para lo que para mí es limpieza, para otra persona no siempre lo es. And so it's very easy to get rubbed wrong by the person that you're living with. Y de repente es bien fácil como que empezar así como a ver detalles en las personas que están viviendo contigo. And I always tell them this, rather than seeing everything they do wrong, ask God to show you from His perspective how He sees that person. Y entonces en lugar de tener estos lentes de decir todo lo están haciendo mal o diferente, ¿por qué no le pides a Dios que te dé una visión de qué es lo que ellos tienen de Dios? And then pray for them that way. Y ora por ellos así. And it will totally change how you see somebody. Y eso te va a cambiar la perspectiva de una persona. Because you're seeing them their full potential, not in whether they pick their socks up or not. Porque Dios te va a mostrar a esas personas en su potencial y no solamente en que dejan sus calcetines. If people get, when I'm preparing teams to go out and we talk about having cultural shock, Cuando yo estoy hablando con equipos que van a salir del país y les estoy hablando de este shock cultural que puede pasar, I tell them the best way to deal with that is first recognize each other. So if you see someone isolating themselves, come around them. es, por ejemplo, una de las cosas es que siempre vayas con aquel que ves que se está apartando, tienes que traerlo de vuelta. But the other thing is just to walk up and down the streets and ask the Lord, how do you see this community? Y otra buena opción es cuando vas caminando por la comunidad y solamente preguntarle a Dios, ¿cómo ves tú esta comunidad? And then when God shows you how much love He has for each person that you're looking at, that love transforms. Y cuando tú vas caminando y Dios empieza a poner ese amor que viene de Él por esta comunidad, entonces tú vas a poder actuar en ese mismo amor y traer transformación. It transforms how you see, but it also helps you know how to intercede so that the people that you're working with will also receive that. Te transforma a ti, pero también vas a transformar a través de tu oración, porque Dios te va a poner como intercesor y vas a poder ver el potencial en las personas. Okay, now next week you're going to be talking more also about the 4 relationships. So it seems like I'm pausing there, but that's because I know you're having more next week. Y ahora, aquí voy a hacer una pequeña pausa con este tema, pero yo sé que lo van a tomar la siguiente semana, entonces voy a dejarlo hasta aquí. I'm just trying to make sure that all these pieces are tied together for you. Solo quiero que al final se den cuenta que todas estas piezas van embonando. Okay, so Genesis, we got to Genesis 3, the fall happens. Entonces estamos en Génesis 3 y viene la caída. And I want you to remember that question because the enemy uses the same stuff all the time. Y yo quiero que recuerdes esta pregunta porque el enemigo siempre usa los mismos preguntas que ya hizo antes. He will speak to your insecurity, he will bring up doubt. Va a traer inseguridades o va a querer meterte dudas. And that's why it's so important that you stay fresh with the Lord and fresh with hearing from God so that you can make sure that you're not listening to the wrong voice. Y es por eso que necesitas mantener esta relación con Dios para que tú te puedas dar cuenta cuando esa voz está tratando de hablar. And I told you yesterday, it doesn't take a rocket scientist to see what's there on the fruit. Y yo te lo dije desde el principio, no necesitas a un científico para ver lo que hay en un fruto. So you can go into a community and say, oh, they don't have water and they don't have electricity and their roads are dirt and mud when it rains and you can just go this whole list. Y puedes irte a una comunidad y darte cuenta que no tienen electricidad, no tienen agua corriente, no tienen pavimentos, no tienen muchas cosas y la lista puede seguir. Or you can go into the community and say, Lord, what do you have here? O puedes Show me what's here. Puedes ir y decirle, Dios, muéstrame qué hay aquí.
Now, sometimes he'll show you the things that are not good that need to be addressed. Y tal vez te muestre cosas que están ocurriendo en ese lugar que no son buenas, que tú tienes que tomar medidas. But also he can show you the potential about what's there. Pero también te va a mostrar el potencial de ese lugar. And that's what we want to look for, right? Y eso es lo que estamos buscando. What's the potential? ¿Cuál es el potencial? Because that's how God created us. Porque así nos creó Dios. And he gave us that potential to start with Genesis 1. Y ese potencial empieza ahí en Génesis 1. Now, just after, I'm just going to quickly summarize some of the books of Genesis. Y ahorita voy a tratar de resumir los libros de Génesis. So after the fall, things get pretty rough, as you know. Ya saben, como después de la caída, las cosas se ponen un poquito difíciles. And then there's the flood. Después viene la inundación. Things get rougher. Las cosas se ponen más difíciles. Then there's Genesis 9. Llegamos a Génesis 9. Now, what I would like you to do is go back into a language group that you can change groups if you guys know who speaks and who doesn't. Ustedes saben quién habla su idioma y nos vamos a volver a dividir. No tienen que ser los mismos de ayer. I'd like you to look at the first 17 verses of Genesis 17. Genesis 9, first 17 verses. Quiero que lean el capítulo 9 de Génesis del versículo 1 al 17. Okay? And I want you to still be looking for the intentions of God in the first 17 verses. Quiero que sigan buscando las intenciones de Dios en estos 17 versículos. Okay, so this won't take you too long. Maybe 10 minutes, right? 10 minutos para que puedan meter el grupo. Pues en el capítulo 1 podemos ver que una de las intenciones de Dios para nosotros es En el 9, ¿no? Sí, pero en el- Versículo 1. Okay. In the first verse, we can see. podemos ver que una de las intenciones de Dios es bendecirnos. One of God's intentions for us is to bless us. Okay. Okay, so he blessed them. Muy bien, nos bendijo. ¿Ya? ¿Ya dije? Del hombre de Dios. De las intenciones que tiene Dios hacia el hombre. Que es fructífero. To be fruitful. Okay, so he's still repeating that to be fruitful. Entonces le repite que sea Okay, fructífero. group 3. He gave authority and he also gave restrictions. He gave authority and he gave what? Restrictions? Restrictions. Le da autoridad, pero también le da restricciones. Okay. Why is it important that he still gave authority? ¿Por qué es importante que aún le dio otra vez autoridad? ¿Por qué será importante? I think it says that he still trusts man. Porque está demostrando que aún confía en el hombre. Okay, so he still entrusts man with the same intention of Genesis 1. Porque aún confía en el hombre con la misma intención que lo hizo en Génesis 1. Okay, so even though man fell, even though we had the flood, even when he starts again, he's still entrusting him with the same thing. Aún cuando ya hubo una caída, después una inundación, y después de todo esto, él sigue confiando en el hombre. Okay, group 4. El equipo 4. He's a provider. Okay, he's still providing. Él Okay, sigue group siendo 5. un proveedor. He's forming a covenant. Okay, he formed a covenant. Él hace un pacto. Okay, on the covenant, what was man's response to the covenant? What Cuando did man have to do for that covenant? Cuando hace el pacto, ¿cuál fue la respuesta del hombre que tenía que hacer? Anybody? ¿Alguien? I don't think they have to do anything. They didn't have to do No anything. tenían que hacer nada. God gave the covenant, but we don't have to do anything, right? Dios hizo un pacto con el hombre y el hombre no tenía que hacer nada. Okay, that's, again, God gives, right? Otra vez, Dios está dando. Okay, another point. Otro One. punto de tipo uno. Que era su fidelidad. Que pudieran ver su fidelidad. That the man could see God's faithfulness. Okay? Okay, God is still faithful to mankind, even if mankind is not faithful to God. Aunque el hombre no sea fiel a Dios. Okay, group 2.
Y el niño se está saliendo los BTS, ¿no? Pues sabemos que es una como indefenso. ¿El nombre? ¿Cómo, perdón? Hacia el hombre. ¿Dios hacia el hombre es indefensa? ¿O cómo? El hombre. El hombre es El hombre, vemos al hombre aquí como una persona indefensa. ¿Cómo podrías decir eso? It's Man powerless. is vulnerable. Just Man is powerless. vulnerable. Okay. Powerless. Powerless. Okay, where were they taking that? Where were you taking that from? ¿En dónde lo vieron? ¿Qué versículo? Cuando dice la palabra de Dios que nunca más habrá un diluvio sobre la tierra y que nunca lo va a destruir de esta manera. When God is telling the man, like, there's not going to be another flood, that's not another way they're going to do it. Porque es probable que en la mente de Noé y pasando la enseñanza de sus generaciones y generaciones, ellos podían tener el temor de decir, bueno, ¿para qué obedecemos? O sea, si otra vez va a volver a haber un diluvio. Because maybe in Noah's mindset or to their generations, as they were speaking about the flood, they were telling maybe God is going to do that again. Okay. So, Ya, es como es una promesa de no lo haré. so that was a promise from God, like telling them, I'm not going to do that again. Okay, so back to the covenant. De vuelta al pacto. You're free. They are receivers of God's mercy and compassion. Okay. El hombre recibe la compasión y misericordia de Dios. Before. They're still in relationship with God and God communicates with them still between them. Okay, so God is still communicating and they're still in relationship. Dios sigue comunicando y ellos siguen en una relación. 5. He was gonna remind us of the covenant and remind himself. Okay, he reminds himself and reminds us of that covenant. Nos recuerda cuando le está hablando al hombre, le está recordando quién es él y le está recordando cuál es su pacto. Okay, good one. Hacerlo responsable al entregarle sus recursos, al entregarle los recursos. It's making men responsible by giving the resources. Okay, man is responsible for the resources. Dios quiere restaurar en ese momento Dios quería restaurar nuestros corazones y el verdadero llamado que tenemos como ser humano, el de multiplicarnos y fructificarnos sobre toda la tierra. So God is giving back the first thing He said to us, that was to be fruitful and to multiply. Okay. Good 3. We were called to multiply the earth. Spread over the earth. And spread over the earth. Fuimos llamados para llenar la tierra. Okay, isn't that the same point they're making? Es el mismo que A different kind? We were not called to be vegans because it says to kill the animals and eat them. Okay. ya podemos comerlos. Okay, usually somebody brings that up really quickly, right? Realmente eso sale bien rápido. Okay. Man is valued and respected. Okay, man is valued and respected. El hombre 5. es respetado por Dios y tiene valor para él. To give us all we need. I'm sorry. To give us all we need. He gives us all we need. Él nos da lo que necesitamos. Let me just ask this question. When we see that God gives us intentions in Genesis 1, Ahora voy a hacer esta pregunta. Cuando vemos que Dios tiene intenciones para nosotros en Génesis 1, do you see that in spite of the fall, we still have the same intentions? pueden ver que aún después de la caída, Dios sigue teniendo las mismas intenciones. Do you all see that? Pueden ver. Okay, this is an important part because for a lot of denominations and worldviews, this is not true. But biblically it is true. Es un punto muy importante porque en muchas denominaciones o incluso en otras cosmovisiones vamos a ver que esto nunca se restaura completamente. Pero la bíblica, como lo podemos ver nosotros, sí Dios vuelve a tener las mismas intenciones. So if we have the thinking that because of whatever sin we've been involved with, whatever fall we've had, we can't walk in
into the full intentions of God, then we will never walk into the fullness of what God created us Y si for. tenemos esta mentalidad de que porque cometí este pecado o hice este error, no puedo caminar en la plenitud que Dios me ha llamado, entonces no vamos a poder caminar en eso. Okay, but that's not what God is saying to us. Pero no es lo que Dios está diciendo. He's saying that He hasn't changed. Él dice que Él no cambia His intentions haven't changed. y sus intenciones no cambian. Even with the fall, even with the flood, Aun cuando hubo una caída, aun cuando hubo un diluvio, He's still entrusting us with His creation. Él sigue confiando en nosotros, su creación. Now, there's a point that none of you brought up, and I just want to highlight it here. Hay un punto que It's in the verse 4. Well, actually, sorry, it starts in verse 5, hay un punto que está en el versículo 5 que nadie tomó en cuenta y les va a decir. where God is talking about the lifeblood. Cuando Dios está hablando de la vida que está en la sangre. And he says again that this is so important because the lifeblood brings life and the value of man. Y él está diciendo estos puntos y esto es muy importante, lo que está diciendo en la Biblia es muy importante porque la vida se encuentra en la sangre. And on to verse 6, because man is made in the image of God. Y en el versículo 6 dice, porque el hombre es creado en la imagen de Dios. Now, when we talk about what Jesus did for us, we always say that He shed His blood for us, right? Y cuando hablamos de Jesús y lo que hizo por nosotros, siempre estamos usando la frase que Él derramó su sangre por nosotros. He gave His lifeblood for our lives. Él dio toda su sangre y su vida por nosotros. Okay, we say it, we take communion about it, we sing about the blood of Jesus because He gave His life for each of us. Y lo usamos constantemente en canciones, en himnos, cuando tenemos la Santa Cena, y lo hacemos porque decimos, Dios derramó su sangre por nosotros. And we see here the beginning of where God is saying, in spite of what everything happened, mankind is still valuable. Y lo vemos aquí que está diciendo, no importa lo que haya pasado, el hombre sigue teniendo valor para mí. And then as we jump forward in the later in the Bible, we see that man is still valuable, that Jesus has to come down in the incarnation, which we talked about yesterday. Y podemos ver cómo para Dios sigue siendo la intención de valorar al hombre al grado que viene Jesús y se entrega a sí mismo, como lo vimos ayer. And then take our pain and our shame and our brokenness to the cross and give His lifeblood for us. Y Él toma todo nuestro pecado, toda nuestra vergüenza, y en la cruz Él derrama su sangre por nosotros. It is biblically impossible, if I can say it that way, Bíblicamente es imposible, si tengo que decirlo así, to not see the value of each one of you. es casi imposible no ver el valor que Dios te ha dado a ti en la Biblia. What we do see when we look at our own lives, we might see our brokenness, we might see our sin, and we might hear a lot of lies spoken about us from the enemy. Tal vez tú ves tu vida y lo único que puedes ver es cómo has fallado, has equivocado, el pecado o simplemente lo que el enemigo ha dicho en tu vida. But from God's side, even here, Pero de los ojos de Dios, aún en esto, He's again saying that each one of you is highly valued. aún en este capítulo, Él te sigue diciendo cómo eres valioso para Él, Created in His image, que somos creados a su imagen, with good intentions, con buenas intenciones para nosotros. that you each are able to fulfill, walking out what God has intended for you. Y que cada uno puede cumplir su propósito si sigue caminando bajo lo que Dios le está llamando. With the full understanding of potential and ability and capacity and creativity and all the things we talked about in mankind yesterday. Pues puedes caminar con un completo entendimiento, con una completa imagen y con un propósito de lo que, y plenitud en lo que Dios te está llamando. So then it comes to the point of really receiving it from the Lord. Y este es el punto donde nosotros debemos de recibirlo. Okay, that yes, and maybe you say, I know it in my head, I know I'm supposed to be valuable, but I need to see it, God. God understands that. Tal vez tú dices en tu mente, bueno, ok, entiendo que soy valioso, pero puedes decirle, Dios, ayúdame a entenderlo o a verlo. But that we don't let our cultural understanding or our worldview understanding that I drew up yesterday define our value. Pero no permitas
que lo que vimos ayer, que sea culturalmente o por lo que has vivido, defina tu valor. Okay, it doesn't matter how much we have or don't have, it doesn't matter from our education, it doesn't matter how much we sacrifice, it matters because he created us. That's No all. importa tu educación, ni de dónde vienes, ni cuánto tienes, no importa hasta dónde has llegado en tus logros, lo que importa es lo que Él está diciendo y tú vales. You don't have to do anything. Y no tienes que hacer nada. All you have to do is be who God created you to be. Lo único que tienes que hacer es ser la persona que Dios te creó. And then, for whatever brokenness is there or whatever places we've walked away from God, let God bring the healing and restoration. Y si hay quebrantamiento en tu vida, hay algo roto que tú crees que Dios está viendo, simplemente deja que Él entre y sane esas heridas. That's what His love is about. Porque de eso se trata el amor. That it completely covers you, it completely fills all the cracks from the brokenness, it completely restores. Porque el amor de Dios simplemente te llena y va a sellar y va a curar todas esas heridas y va a restaurar todo. So that we walk in the fullness of God's intentions. Porque Él quiere que estemos caminando en esa plenitud que Él creó para nosotros. Okay, I'm just gonna pray first because I just looked at the clock, I'm sorry. So I won't keep you from your, but let me just pray, okay? Voy a orar rápidamente. Father, we just come before you this morning and we say, we do receive that what your word tells us, that we each are valuable. Padre, en esta mañana simplemente venimos delante de ti para decirte que sí, Señor, recibimos esta palabra de que somos valiosos para ti. And I know, Lord, for all of us, there are times that we can understand this and there are other times we really struggle with it. Y yo sé, Señor, que siempre hay momentos donde a veces podemos recibirlo y hay otras veces que simplemente nos cuesta mucho trabajo But aceptarlo. I would ask that today and right now, God, every area of struggle would be pushed aside, that we could see your intentions for each of us. Pero yo te pido, Señor, que simplemente esas áreas, Señor, donde estamos batallando puedan quedar a un lado para que podamos ver cuánto tú nos amas Your value for each of us. y cuánto nos valoras, Señor, a cada And uno. the tremendous love that we know you have for each of us. Y el tan grande amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Open our eyes and our understanding to see you more, Jesus. Abre nuestros ojos, Señor, al entendimiento para ver que cuánto tú nos amas. And even like we heard first thing this morning, to just be able to receive your love. Y así como esta mañana que lo escuchamos también, estemos dispuestos, Señor, para recibir tu amor Fully and completely. completo, Señor. And we just ask God that every voice of the enemy, Y yo every lie, would be silenced in the name of Jesus. y te pido que toda mentira, Señor, y todo pensamiento que vaya en contra de ti, Señor, sea callado en el nombre de Jesús. And that in these days and weeks ahead, God, that you would bring your restoration to every single one of us. Y que estos días en adelante podamos vivir y ver la restauración que tú vas a traer a cada uno de nosotros. Completely and fully, in Jesus' name. Completamente en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. All right, so let's do, Carla, at the break, and just remind me, I usually try to say something. If you're interested in anything that the U of M does, Yo estaba hablando con Carla ahorita en el break y ella me estaba haciendo muchas preguntas y normalmente lo digo, pero ahora se me había pasado. Si tú estás interesado en la Universidad de la Asunción, whether it be coursework or degrees, ya sea en cursos o en algún título, I'm very happy to talk to you about that. me gustaría mucho que te acercaras y platicar conmigo. Also, if you're trying to go work somewhere long-term and you need contacts, I probably have those contacts somewhere, so just let me know where you're trying to go. Y si I'm tú, very por happy to ejemplo, help with that as well. estás buscando trabajo en algún lugar o en alguna nación de largo plazo y necesitas algún contacto, acércate a mí porque yo conozco mucha gente y seguramente puedo darte alguno de sus contactos. Recognizing that you still have the rest of the school in your outreach, so you're not going anywhere right now, but I know people are already thinking, so if you want to talk about that, I'm very happy to do that. Y tal vez no estás pensando en que ahorita, ¿verdad? Falta todavía la escuela y cruzadas y piensas hacer, pero sí puedo darte algunos contactos para que tú vayas checando viendo eso. Okay, are there any questions from anything that was said this morning or yesterday before we move on? ¿Alguna pregunta de lo que vimos en la mañana o el día de ayer? Carla. Sí. ¿Por qué el Islam está dentro de la religión?
Why is Islam part of the animism? Okay, so on that side, remember what drove that side is fear. Y recuerda que todo lo que escribí que estaba de ese lado, lo que lo motiva a ver el miedo. Okay, the other side, what drives it is the pride and the production. El otro lado, lo que lo alimenta es la productividad o los logros. So in the character and nature of Allah, love is not part of that. So nothing is driven by love. Entonces, en el carácter y la naturaleza de Alá, si lo vemos desde la perspectiva, no tiene amor que dar. And there's a lot of things that are required for you to do when you're a Muslim. Right? Pero se te piden muchos requerimientos para que puedas pertenecer al Islam. So like for all of us as believers, we understand that when we die, we don't have to earn our way to heaven. We haven't earned anything. Jesus did it for us. Porque nosotros como cristianos sabemos que si nosotros morimos, vamos a un lugar que Dios preparó para nosotros y no hay algo que tenemos que hacer para ganar la entrada al cielo. In Islam, there are certain things you have to do to get to paradise. Pero en el Islam sí te dicen que tienes que hacer ciertas cosas si quieres ir al paraíso. And then there's some ways that you can do to get there faster. Y hay cosas que puedes hacer para irte como que más rápido para allá. So like if you die on the way to the Hajj, which is the pilgrimage, then you automatically go to paradise. Si tú te mueres, pero ibas de camino a la Meca, ahí es como seguro que ya vas a ir al paraíso. So one of the problems that we have living there is that people would come purposely sick so that they could die on the way because they would automatically go to paradise. Y mucho de lo que hace la gente es que ya está muy enferma y entonces muy enfermos empiezan a caminar a la Meca para morir en camino y poder ser que sea para eso. Another way is if you die in a holy war. Those are ways that you get automatically to heaven. Otra cuestión sería que te murieras en una guerra santa, lo que llaman ellos. Esa es una forma de ir directamente al paraíso. But it's not a relationship like a God who loves. Pero no tiene nada que ver con una relación con Dios o Dios me ama. And so I get really upset with people when they say Allah and the Christian God is the same. Because he's not, and you know that by the character and nature. Y a mí sí me molesta un poco cuando la gente me dice que Alá y Dios es lo mismo, cuando vemos que su naturaleza es completamente distinta. Okay. Does that answer it a little bit? Because you're interested in that area, I don't know if this book is in Spanish, but there's a book that's called The Closing of the Muslim Mind. Hay un libro que a ti les interesa todo lo relacionado con la cultura. Hay un libro que se llama como un acercamiento a la cultura musulmana, pero no está segura de que esté en español. I can get online, I'll try and look and see if it's in Spanish, but it is in English, but it goes through even the differences in like Genesis and how Muslims look at that. Lo va a buscar en internet y va a buscarlo en español, pero trae diferencias desde ir a Génesis 1 y Génesis 2 y ver cuáles son las diferencias. Okay. And then, just because I did just speak to you, we have a whole course on Islam in the University of Nations. Pero también en la Universidad de las Naciones tenemos un curso que está enfocado totalmente al Islam. If you're wanting to end up going in that direction. Si te interesa y quieres moverte en esta dirección. It's called the Islamic Studies course. Es el estudios del Islam. The only thing is right now it's in England and England is closed. So Lo único es que ahorita está en Inglaterra y none of Inglaterra the está main completamente courses cerrada. right now because the nation is closed. Pero But maybe by the time you finish this course in outreach, maybe it'll be open. tal vez para fin de año ya está bien. Okay, any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Now, yesterday I finished with, when we talked about the different sides, which is what she's referring to, right? The side of animism, the side of secularism, those are the extremes. Y ayer terminamos la clase viendo los lados como extremos de cosmovisiones, de un lado el animismo y del otro lado el secularismo. So if you don't know where a culture is or you don't know everything, every detail about what they believe,
if you know kind of where they sit, you know how to intercede for them because you're gonna know what their strongholds are. Pero tú puedes ver la cosmovisión más o menos, tal vez no tienes todos los detalles de un lugar, de cómo se mueve, pero puedes más o menos detectar cómo se están moviendo ellos y empezar a orar por esa nación conforme a cualquiera de las dos cosmovisiones que tengas. And so if you go to a Hindu culture or nation or a Buddhist culture or nation, you're gonna know that they're dealing with strongholds of fear. Por ejemplo, si tú vas a una cultura que es hinduista, budista, vas a saber que todo lo que se alimenta en ese lugar va a ser a través del miedo. Even if you don't understand everything about Buddhism or everything about Hinduism. Aún si no entiendes completamente de qué se trata el hinduismo o el budismo. But you're gonna know that's how the focus of their decisions are gonna be made. Pero podrás darte cuenta que el enfoque de sus decisiones está trabajado a través del miedo. And so you can know that's how you need to intercede. Y así es como tú puedes empezar a interceder. So, and then if you can, so I travel a lot, well, I used to travel a lot. Y yo viajo mucho, bueno, solía viajar mucho. In Singapore. Y en Singapur, Okay, so I would go 3 or 4 times a year through Singapore, either for, because I work in Indonesia or for Singapore itself. y normalmente iba 3 o 4 veces al año, ya sea a Indonesia o a Singapur, y constantemente estaba visitando estos dos lugares. Now, Singapore says it's a secular nation. Ahora, Singapur se considera una nación secular. Now, that's true maybe only in government, Y sí es cierto, pero tal vez solamente a nivel gubernamental. but it's not true for the culture of the nation. Pero no lo es culturalmente. And if you don't understand that, you just have to walk around and walk through the communities to see that. Y si no estás seguro, tú puedes irte caminando por las comunidades y ahí vas a darte They cuenta. have a large Muslim quarter, they have a large Buddhist culture, Porque tienen estos cultos enormes del Islam y tienen también estos del budismo. they have Chinese traditional practices. Tienen las tradiciones chinas que siguen practicando. Where the lineman base is, you walk between buildings and you see the sacrifices on the sidewalk of everything, kind of things for sacrifices. Y ahí donde está la base, está como que en medio de unos edificios y tú puedes pasar por esa calle y ves que está lleno de cosas que ellos sacrifican. Remember, the extreme of secular means that there is no God. Y acuérdate, el extremo del secularismo es Dios no existe o no hay Dios. And that's why I say it's not true for the culture. It might be true for the government, but it's not true for the culture. Y por eso yo digo que tal vez esta es una verdad para el gobierno, pero no para la cultura. Now, Indonesia says it's a Muslim nation. Y ahora, Indonesia. Indonesia dice que es una cultura Muslim. es una cultura musulmana. But, and they do have the call to prayer and all the kinds of things that you get in a Muslim nation. Y sí tienen el llamado a la oración y tienen sus iglesias, sus chicas. But the nation is very much animist. The belief system is very much animist. Pero su sistema de creencias tiene muchísimo del animismo. So it's very mixed with the Islam. Está como que muy revuelto entre el Islam y como todo esto de lo espiritual. And actually, Islam in Africa is also very mixed with witchcraft. Por ejemplo, el Islam en África también está como muy revuelto con todo esto de la brujería y cosas así. And it's pretty different from the Islam that's in the Middle East. Es muy diferente al Islam que ves en el Medio Oriente. So I've lived in all those places, and it isn't just that they're Muslim nations, that you have to see what kind of Islam are they practicing. Y yo he ido a muchas naciones que son musulmanas, pero la verdad es que tienes que fijarte qué tipo de cultura musulmana estás viviendo en ese lugar. And what's the nature of the worldview that they're walking out. Y cuál es la naturaleza de su cosmovisión. Okay, so you need to understand that so you don't get taken into it, right? Entonces necesitas empezar a verlo desde afuera y estar alerta para que no te empiece a afectar. So the reason I brought up yesterday, for our context, because most of us come from the secular side. Y por ejemplo, hablando de un poquito de lo que tomamos ayer y pensando que la mayoría de nosotros venimos de esta cosmovisión
del secularismo, when we're dealing with issues of value, we look through that window for our own value. cuando estamos teniendo problemas de valor propio, nos vamos a enfocar en esta lista. And we don't recognize that even as the church, we still look with the window, whatever side we came from. Porque aún si estamos trabajando dentro de la iglesia, muchas veces nos seguimos enfocando en estas dos cosmovisiones. So on the secular side, if we say what keeps pride there, we say production or achievement. Porque si estamos hablando de que en el secularismo lo que te da como que cree que es el centro de él es el orgullo, Okay, so now we're believers, so our value should be because Jesus says we have value. y nuestra, como creyentes, nuestro valor sería simplemente Jesús me cree valioso. But we still look at how big is our church? How many places have we been? How much money does the pastor have or the church Sin have? embargo, nos fijamos en cosas como, bueno, mi iglesia es más grande que esta, o tal vez esta iglesia tiene más dinero que la otra, o tal pastor tiene esto y yo no. Because we're valuing it based on that production side. Porque aunque es la iglesia, seguimos poniendo el valor en esta cosmovisión. So on the other side, they say, who is the most valuable person? That was the witch doctor or the person who had influence with the spirit realm. Y por ejemplo, en el animismo vimos que la persona con más influencia o más importante es la persona que tiene el poder de comunicarse con los espíritus. And then they o el become, brujo. believers, and they say the pastor is the most important person, and everybody else is below that. Y después las personas de esta cosmovisión se convierten a Cristo, pero siguen creyendo que la persona más importante es el pastor porque él tiene una comunicación con Dios y todos los demás no importan. Okay, both of those are wrong because they're worldviews that are not biblical. Y las dos están en un error, ya que la cosmovisión realmente no es bíblica. Okay, so it doesn't matter what we do because they're all, if we see it with Jesus' perspective, we're all servants. Porque realmente estas dos cosmovisiones, o sea, no importa, no están fuera de Dios, porque lo que Dios quiere es que seamos siervos. I love the encouragement Janet gave to everybody today to say we're going to serve the people that come here with kindness and we're going to open our home just like we would for anybody, right? Y me encantó lo que dijo hoy Janet, ¿no? Como vamos a recibir a estas personas y vamos a atenderlos como si estuviéramos en nuestra casa, como si cualquier otra persona hubiera tocado en la puerta de nuestra casa. Because that's what Jesus tells us to do. Porque es lo que Jesús nos muestra, tenemos que hacer. So we're not looking at can we be the highest person. No estamos buscando, oh, quiero ser la persona más importante. And how do we get to be the highest person? Jesus said, you don't look at that, you look at how you serve, right? Y siempre es como, ¿y quién va a ser el más importante? Yo quiero llegar a ser el más importante. Cuando Jesús nos está diciendo, lo más importante es que sirvas a otras personas. But to get that worldview, we have to go to that outside circle that I wrote, which is a biblical Christian worldview that God is in the center and He leads by love. Pero es importante que cuando nos encontremos en esta situación, volvamos a esa cosmovisión que era un círculo donde Jesús está en el centro. Now, a lot of times people are asking me, what other books can I read when you're going to have books to read every week in the school? So it's not the books. Y yo, por ejemplo, siempre me preguntan, oye, ¿qué libro me recomiendas? Y yo les digo, tengo muchísimos libros y aparte ustedes ya van a tener muchos que leer en la escuela, entonces no se trata de los But libros. really, the best book to really change your worldview is this one. Pero realmente el mejor libro que va a cambiar tu cosmovisión es la Biblia. But you have to be able to read it and meditate on it and apply it. Y vas a tener que estarla leyendo y meditar en ella y también aplicarla. So I've asked you some of the questions, like what are the implications of what you're reading? I asked that one when I had you look at the verses, right? Y por ejemplo, cuando estábamos leyendo los versículos, yo les decía, vean las implicaciones de lo que están leyendo. So you can begin to ask yourself, what is the implication of what I'm looking at, and then how do I apply it? Es como, ¿qué es lo que está diciendo este versículo? ¿Cómo puedo aplicarlo? So if we just look at the verse today that man is valuable because he's created in the image of God, what's the implication of that? And then we look at everything it means to live that out. Por ejemplo, vemos el versículo, Dios dice que creó al hombre y que por lo tanto es valioso. Entonces, después vamos a ver qué implicaciones significa ser valioso para Dios.
Or what is the implication that even after the fall and after the flood, that God would repeat himself from Genesis 1? ¿O qué implicaciones tendría el hecho de que Dios repite lo mismo que dijo en Génesis 1, lo volvió a decir después de la caída, después de la inundación? And we talked about his intentions for us didn't change. Y entonces nos damos cuenta que sus intenciones para nosotros no han cambiado. So then that means we still have to walk out the full intentions of God. Entonces podemos seguir caminando en sus intenciones, How are we doing that? en plenitud, pero ¿cómo lo vamos a hacer? We can do that individually, Podemos hacerlo individualmente, and you can also do it corporately. pero también lo podemos hacer corporalmente o con muchas personas. But if you read the word that way, then you'll begin to train yourself in what God is saying on a regular basis. Pero si tú empiezas a entrenar tu mente a leer la Biblia de esta forma, vas a empezar a descubrir que hay mucho más de lo que Dios te quiere decir. So I'm going to kind of give a commercial here for a minute. Ya me fui a un comercial aquí. So, you know, we talked about in our mission, we have a big push on ending Bible poverty. Pero, por ejemplo, en nuestra misión, aquí en Jucum, tenemos como que nos gusta mucho dar a lo que es la pobreza en la Biblia, en la palabra de Dios. Okay, and we're working with several different other mission organizations to make sure that all of Bible that's not translated gets translated into those Y hemos languages. trabajado con otras organizaciones porque nuestra intención es que la Biblia sea traducida en prácticamente todos los idiomas. But the part that we're struggling with the most amongst Christians is not Bible poverty, in that they may own a Bible, but they don't know what's in the Bible. Y lo que estamos batallando más ya ahorita que nos damos cuenta, no es tanto en traducir literalmente que cada persona tenga su Biblia, sino que no conocen lo que hay en la Biblia. So it's more like Bible illiteracy. Es más como si no supieran leer la Biblia. Okay, so they just don't read the Bible. Entonces simplemente mejor no la leen. I'm getting my statistics out, sorry. Y voy a sacar aquí mis datos de estadísticas. And I mean, here's one of my commercial points. Y aquí es donde voy con mi comercial. Right now, there are so many different Bible programs that you can read the Bible every day with. Y ahorita hay muchísimos programas bíblicos donde tú puedes como que agendar para leer una porción de la Biblia cada It día. doesn't matter which one you use, just get yourself on one so that you start to discipline yourself to read every day. Y yo te animo, no importa el que tú escojas, pero escoge uno para que empieces a leer tu Biblia So we have todos los días. in our mission the prayer diary, and it's the beginning of the year, so it's really easy to get them right now. Y tenemos esta agenda que dice la oración diaria y es muy fácil empezar a leer la Biblia con esto. It gives you Old Testament, New Testament, Psalms, and Proverbs every day. Ahí te da una cita del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios. If you read this way, you'll read the Old Testament once a year, the New Testament twice a year, Psalms and Proverbs twice a year. Y por ejemplo, si tú lees la Biblia de esta forma, vas a leer el Antiguo Testamento completo en un año, 2 veces el Nuevo Testamento, 2 veces Salmos y Proverbios. So it doesn't take a lot of time to do that reading. Y realmente no te toma mucho tiempo hacer esa lectura. But it also gives you prayer points and different nations to pray for, that the rest of the world, my own world, that's praying this way. Pero también te da, hay unos puntos donde tú puedes estar orando por diferentes naciones. It's a tool for accountability to yourself. Simplemente es como una herramienta para llevar una como contabilidad hacia ti mismo de lo que estás orando, de lo que estás This leyendo. is not for studying, like if the Lord says study the book of Isaiah, that's not for that. It's just to keep you in the Word all the time. No es para un estudio bíblico, simplemente es para mantenerte al día con tus lecturas. So I've been using these faithfully since 1982. Y yo he estado comprando estas agendas fielmente desde 1982. So I know that I can say I read the Bible every year, every day, very consistently. That's what trains me. Y yo te puedo decir que yo leo mi Biblia una vez al año y constantemente la estoy leyendo y esto me ayuda a tener esa consistencia. Now, 2 weeks ago, a brother was speaking about the new statistics for Bible reading, and this has to do with America, Y the U.S., sorry. un amigo estaba compartiendo estadísticas acerca de la lectura de la Biblia y todo lo que vamos a hablar es de Estados Unidos. So right now, there's 384,000 churches in America right now. Can I say the name? Sorry, there's 384,000 churches.
En este momento hay 384,000 iglesias 72% of them do not believe in the Bible. y 72% de ellas no creen en la Biblia. Okay? 107,000 churches believe in the Bible, 107,000 iglesias sí creen en la Biblia, and only 6% of them have a biblical Christian worldview. pero solamente el 6% de ellas tienen una cosmovisión bíblica Okay, so cristiana. these are fresh statistics from just 2 weeks ago. Y estas estadísticas son nuevas de hace 2 semanas. Okay, so if we talk about the implication of that, Y si hablamos de la implicación que nos está diciendo esto, we see that if they're not even using the word, how are they measuring what they're understanding, right? y yo me pongo a pensar, si ni siquiera están tomando en cuenta la palabra de Dios, ¿cómo podemos medir que están entendiendo algo? And every now and again, I'll go to speak in a different school and they'll say, oh, we already had worldview in another school. Y por ejemplo, a veces me voy a otras escuelas y voy con el tema y me dicen, es que ya vieron cosmovisión. In the U of N, you should have some form of biblical worldview in every school because that's our foundation. Y nosotros en la Universidad de las Naciones hacemos intencional que cada escuela tenga esta clase de cosmovisión, porque son fundamentos para cualquier escuela. So the question doesn't become, have you heard it before, but how are you living it? Pero la cuestión aquí no es tanto como has escuchado el tema de la cosmovisión, pero cómo la estás viviendo. So if one of the main ways that God speaks to us is His Word and we don't read His Word, then we're missing out on one way that God can speak to us. Pero imagina que Dios nos dio este libro para que le conozcamos más, y si no lo estamos leyendo, ¿cómo vamos a poder saber lo que nos está And diciendo? then if we're listening to all the cultural voices around us, that will shape our worldview, even if we say we're followers of Jesus. That will shape us more than God's Word if you're not in God's Word. Y si no le estamos leyendo y hay tantas voces alrededor de nosotros, culturalmente hablando, pues obviamente nuestra cosmovisión se va a ver más afectada por la cultura que por nuestra Biblia. So yesterday I mentioned the term post-truth. Y ayer les mencioné este término nuevo que se llama posverdad. Our whole cultures are post-truth right now. Y todas las culturas, la verdad es que ahorita están viviendo este término de la posverdad, They don't care what the truth is. porque ya no les importa cuál es la verdad. And so if that is a stronger voice than the voice of the Lord, then that's where people end up, even if they say they're followers of Jesus. Por ejemplo, ahorita ya no importa cuál es la verdad. Ahorita lo que importa es que la mayoría de la gente está diciendo esto, entonces vamos a hacerlo. No importa si son creyentes o no. But Jesus says He is the truth, the way, and the life. Pero Jesús dice, yo soy la verdad y la vida. But if they don't know Jesus that way, they're gonna make Jesus to be who they want Jesus to be. Pero si ellos no conocen a Jesús, ellos simplemente van a hacerte creer que Jesús es quien ellos quieran. But out of those 384,000 churches, only 6% of them have a biblical Christian worldview. Pero de esas 384,000 iglesias, solo el 6% tienen una cosmovisión bíblica cristiana. That hopefully should encourage all of us to really press in and really get to know the Lord, because what we'll have is completely different than a lot of people. Y yo creo que realmente tenemos que presionarnos a nosotros mismos en este punto de querer conocer a Dios y leer nuestras Biblias para... Because for a lot of churches, they're following religiosity, but not relationship with God. Porque muchas iglesias, aun cristianas, ya están siguiendo más en términos de religiosidad, en términos de relacionarse. And what we have and what we want to keep walking in is that full relationship with Jesus. Y lo que nosotros queremos y queremos seguir caminando es en las intenciones de Jesús para nosotros. And that brings us back to that relationship. Y eso solamente nos regresa al punto de la relación. Okay, any comments or questions? ¿Hay algún comentario o alguna pregunta? What are the churches that aren't using the Bible using for their is there anything in particular that's? ¿Cuáles son las That said iglesias? he didn't do that, or at least I didn't get that. ¿Cuáles son las iglesias que están o no están utilizando esta cosmovisión y dicen que ella no tuvo ese dato? But I can answer that to some point. So a lot of times if you talk, if you're only looking at parts of the Bible and not the whole Bible,
Pero algo, por ejemplo, que sí les puedo contestar es esto. Comúnmente, si tú ves versículos o partes de la Biblia, pero no la estás tomando en cuenta toda completa, It just takes out of context what you're shaping your worldview around. seguramente va a ser como a sacar del contexto y tu cosmovisión bíblica no va a estar completa. I use this example a lot. It's not to put down anything about Judaism, but it's an easy example. Y les voy a dar un ejemplo cortito, y no me estoy refiriendo a que debemos de ser judíos, simplemente este es un pequeño ejemplo. When I lived in Israel, I lived in a dorm. It's called Dati. It means religious. So the religious dorm, because I was a Christian and they didn't know where to put me, so they put me in the Dati dorm. Y cuando yo estuve viviendo en Israel, llegué y me pusieron en este lugar que se llamaba Dati, que significa religión. Entonces, como no sabían dónde podía estar yo, me pusieron en ese cuarto de religión. And that's where everybody is very strict with the kosher law, so you can't cook meat and milk in the same meal, you can't eat them in the same meal, you can't cook them in the same pans. Y por You ejemplo, use separate pans for that. ellos son muy estrictos en la forma en que cocinan. Por ejemplo, ellos no pueden cocinar lácteos con carne y no pueden como que hacerlo al mismo tiempo o en las mismas comidas. Tienen que tener sus propias ollas para cada cosa, no pueden como revolver. So this whole way to live and eat and prepare food is all based on one verse in the Bible. Y toda esta forma que ellos viven, cocinan, comen, que no se mezclen los alimentos, lo sacaron de un versículo de la Biblia. Okay, the verse is you don't mix a kid, this is a goat, in its mother's milk. That's all. That all the kosher law is built on that one verse. Y lo que dice ese versículo es que no vas a combinar a la mamá de un cabrito, comértelo con un cabrito, no te vas a comer con la leche de su mamá. So if we're in a church and maybe they're using Jesus' love, which is a true statement. Y ellos utilizaron ese versículo para ya decidir que no van a comer nada junto. Y entonces tú vas a una iglesia y te dicen que Dios es amor. But God gives us guidelines for how we live and how we serve each other and what that means. It's all in His Word. Pero también Dios nos da guianza y nos dice cómo debemos de vivir, cómo debemos de servir a otros. But if we're not reading that, then we make our own guidelines for how we live and what we think that means. Pero si no sabemos nosotros, no leemos la Biblia, pues realmente no vamos a conocer eso que Dios nos está hablando de cómo servir y cómo vivir. When God talks about every nation, every culture, every language is going to be before His throne. Cuando Jesús habla That's Revelations. That's all the way into Revelations. Sorry. en Apocalipsis de que toda nación, lengua y toda lengua y nación se van a rendir delante de Él. But it doesn't say some nations or some colors or some whatever it is. It's all. No está diciendo, bueno, algunas personas, algunos colores, no, está diciendo que todos. So we have big social movements that are highlighting one thing or another thing, but it's out of balance with what God is saying. Y tenemos todos estos movimientos sociales que están surgiendo, pero realmente ninguno está alineado a lo que dice Dios. And that's why I'm saying we have to look at the word, the whole of the word, not just one verse of the word. Y ahí es ahí donde hago hincapié que no debemos de ver solamente un pedazo de la palabra, pero sino conocerla toda. We're going to talk about, let's see if I should do it right now. Maybe I'll do this right now. This will help with that too. Voy a hacer esto de una vez. Una actividad. When we're after what is truth, right? O sea, nosotros estamos persiguiendo la verdad. When we look at where do we get truth, ¿De dónde conseguimos o sacamos la verdad? there are several places that we can get truth. Y hay varios lugares de donde podemos tomar la verdad. So we're asked, the question still is, what is truth? La pregunta sigue siendo, ¿qué es la verdad? Okay, ¿O cuál? the pre-modern thinker, El their source of truth is human. pensamiento moderno dice que la fuente de la verdad es el ser humano. So it can be from a pastor, a priest, a witch doctor, a parent, a tradition, but it's human. Se centra en el ser humano y esto puede ser un pastor, tu papá, no sé, alguna figura de autoridad que veas, pero todo se centra en el ser humano.
Okay? We're not asking God because it's somebody that telling you about God, but you're not asking God directly. It's a human. Se trata de que no vas directamente con Dios, vas con alguien que tiene relación con Dios. Entonces, ¿Quién estás- piensa eso? el posmoderno, el premoderno. El pensamiento premoderno se enfoca en el ser humano aunque pueda comunicarse con Dios. So where is truth from? Y Where's this from? entonces pregunta, ¿de dónde viene la verdad? Okay, so it's human. So in Viene church del humano. history, in En church la history, iglesia we have modernism tenemos el modernismo because where truth comes from was challenged. porque la gente empezó a pensar o a retar su mente en decir, ¿por qué voy a creer lo que esta persona me está diciendo? Now, lots of people challenged it, but the one who survived and wasn't murdered, he was the one that got credit for it, which was Martin Luther. Y mucha gente lo estaba retando constantemente, pero muchas veces los mataban o callaban esas voces. Y el único que sobrevivió fue Martín Lutero. So Martin Luther said, it is not true that the Pope has truth. Y entonces Martín Lutero les dijo, no es real que el ser humano tiene la verdad. And he said, how do I know this? Dijo, ¿cómo lo sé? And he said, I know this because every Pope has a different truth. Y dijo, lo sé porque cada papa ha venido con sus propias verdades. So Martin Luther had a presupposition. Entonces Martín Lutero tuvo una presuposición, Okay, remember yesterday I said that's the idea under the idea. que es lo que viene como que detrás de una idea, la presuposición. So for us to say truth, so truth has to come not from human but from God. What's our presupposition? What's the first presupposition we have to have? Entonces, cuando yo hago esta presuposición y digo, ok, entonces la verdad no viene del hombre, viene de Dios, God is real. ¿qué estoy Okay. queriendo decir? So Que first Dios of all, God existe. has to exist, right? Que Dios existe. O sea, es lo que estoy diciendo de What's the second presupposition? ¿Cuál puede ser otra presuposición? The Bible is real. Okay, well, that actually wasn't the case at that point. But Dijo que la Biblia es real. the Y Bible dijo, didn't exist in dijo, pero en ese Martin Luther talked momento, about, but la we're Biblia talking no about existía. presuppositions. Entonces, The Pope could save people. No, that was a belief, but dice que la papa podía if ser God, first God has to exist, then what else does God have to Cuando do? la gente dice, Dios puede hablar, ¿qué connotaciones vienen alrededor de esa frase? Speak. El hablar. Speak. Did you say that, Emily? Okay. God has to communicate, right? And He's able to communicate. Okay. Está disponible So para comunicarse. God, I'll just put speaks. Dios habla. Okay. Well, if God exists and God speaks, then we can know truth by revelation from God. Entonces, si mis presuposiciones están Okay, diciéndome from que God. Dios existe y que Dios habla, entonces la verdad sí puede venir de Dios. And reason with God. Y viene de una revelación que Dios me da y Reason with God. Reason. Razonar con Dios. y razonar con Dios. Okay, so God, I don't understand this. Can you help me understand this? Entonces, no entiendo esto, Dios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Me puedes ayudar a entender? I have to believe that God is going to help me do that by speaking to me and Yo- directing me. Yo tengo que creer que Dios me va a contestar esas preguntas. And that may be through His Word. Y tal vez a través de su palabra. But at the time of Martin Luther, there were only a few people that were allowed to read the Word. Pero para la época de Martín Lutero, solo algunas personas tenían permiso de leer Which is- la Biblia. Part of what Martin Luther brought is said everybody should be able to read the Word, and then translated it into modern German. And because the printing press was able to get it out. Y fue más o menos lo que pasó durante su reforma, que él dijo, es que la Biblia tiene que estar disponible para todas las personas, la empezó a traducir al alemán y como ya estaba en la imprenta pudo crear muchas copias. And I remember there were other people that were trying to say that we should read the Bible, but they either got burned at the stake or crucified or killed somehow. Ahora, también hubo otras personas antes o con él que intentaron demostrar que la Biblia necesitaba ser enseñada para todos, pero a ellos simplemente los quemaban o los mataban. But what Martin Luther did is he challenged that truth does not just come from a human authority. The first authority on truth is God Himself. Pero Martín Lutero fue el primero que se cuestionó
la primera pregunta de por qué la verdad viene del ser humano y entonces pudo traer esta verdad de que podemos tener acceso a Dios. Now, this took us for about 150 years, not quite 150 years, but took us for, Todo esto, desde el Sometime. premodernismo al modernismo, tomó como 150 años aproximadamente. and then we enter into the postmodern. Y después llegamos al postmodernismo. Okay. Postmodernism said, we know truth is not human and God doesn't exist. El postmodernismo nos dice, la verdad no puede venir del ser humano y Dios no existe. So truth just comes from what we experience or what we feel. Y nos dice, la verdad viene a través de lo que podemos experimentar o podemos sentir. So your truth can be true for you and my truth can be true for me, but there's no absolute truth. Entonces lo que es verdad para ti, pues para mí no es verdad, yo tengo otra verdad, pero no importa tanto, es como cada quien lo quiera ver. Now, Kevin, this comes back to answering your question because a lot of churches in the U.S. started taking this part in. Y esto Just toma un believe whatever you poquito want. lo que dice Kevin de las iglesias, porque muchas veces en Estados Unidos tomaron mucho este pensamiento, incluso las iglesias, y entonces empezaron a mover a través de como las opciones o sus experiencias. So if you're not reading the Bible, you have nothing to found it on. If you don't have a live relationship with God, then it's just whatever you want it to be. Y entonces si tú no estás leyendo tu Biblia, no conoces la palabra de Dios, no estás seguro de lo que Dios quiere para ti, pues entonces simplemente pues, se va a basar en emociones y en lo que tú creas o piensas. If you read anything from Vishnu Magawati or other worldview writers, they'll go to the next area, which is the neo-paganism. Y hay otros autores que ya están hablando directamente del neopaganismo. Okay, if you read Truth and Transformation, you have it in your bookshelf. You'll see this word in there, neo-paganism. Por ejemplo, aquí hay un libro que se llama Verdad y Transformación, creo que vamos a leer más adelante, y ese autor, Bishop, es el que se habla mucho del neopaganismo. Okay, basically this is just the new paganism. Es como lo que se llamaría nuevo paganismo. And this one says, there might be something around, we don't really know what it is. Some people say it shouldn't be called this, it should just go to pre-modern, and other writers say it's the new paganism. So you put something in its place. Y bueno, es como todo un tema porque el neopaganismo muchos dicen que realmente no debería de llamarse así, que debería de seguir siendo lo premoderno, pero hay otros autores que sí le dan esa connotación del neopaganismo. Okay, and then the Oxford Dictionary defined post-truth in 2016. Y el diccionario de Oxford, la primera vez que le da un significado al postmodernismo es en 2016. And that is, it doesn't really matter what's true or not. Like, it doesn't Pero matter. la posverdad, que es lo que hablábamos el primer día, que es lo que no necesariamente tiene que ser la verdad. So, for the Americans in the room or anybody that follows the American news, if you read or heard about for a number of years the term fake news. Por ejemplo, ella está diciendo un poco como al término, no sé si lo he escuchado como fake news o noticias falsas que se usan mucho. And then last year Facebook had a thing because Hillary Clinton was saying, oh no, this is fake news about her on Y el Facebook. año pasado hubo una noticia y una persona de la política en Estados Unidos, Hillary Clinton, decía, no, es que esas son noticias falsas. And Facebook said, we don't care if it's fake news or not. Like, that's not our job. Y Facebook le We don't dijo, care if it's fake pues a news. mí no me importa si son noticias falsas. Okay, so that's the post-truth. They don't care if it's truth or not. So it used to be that if you were saying something untrue about somebody, we called it slander. Por ejemplo, antes decíamos, es que si alguien está hablando mal de otra persona o diciendo cosas en contra de esa persona, pues está haciendo, ¿cómo se llama? Hay un término para eso, pero no me acuerdo ahorita cómo se llama. Anyway, it's when you say something about somebody that's not true, and you can actually be held legally accountable for Ajá. saying that. Sí, difamación.